Hace unos días, la presidenta Sheinbaum gritó a los cuatro vientos que en México la corrupción ya se había terminado. Lo dijo con una seguridad tan cabrona que hasta me hizo pensar, acá, ¿será que sí se terminó la corrupción? ¿Estaré yo tan pedo que ya no puedo ver los logros de la transformación de Cuarta? Me tomé unos tequilas para nivelar y me puse a analizar que en una de esas yo vivo en otro país, güey. ¿Acaso aquí no es donde se robaron 15,000 millones de pesos de Segalmex y a la fecha el que era el director Ignacio Valle sigue libre y protegido por la 4T? ¿No existe país en donde se construyó una refinería que no refina una chingada y que terminó costando más de 20,000 millones de dólares? Aquí no es el país donde cancelaron un proyecto de un aeropuerto alegando que estaba inundado de corrupción y a la fecha no se denunció ni se detuvo a nadie y en su lugar construyeron un pinche aeropuertito que no sirve ni para cargar los pinches aviones. Es aquí donde el gobierno construyó un tren que destruyó la mitad de la selva, pasó por encima de cenotes, de jaguares y todo lo que estaba en su camino, que se ha descarrilado, bueno, desviado de su carril ya 2 veces, y que los socios de Andy que vendieron el balasto y todo lo que les dejaron clavarle al tren decían en unas grabaciones, ya si se descarrila el tren ya es otro pedo, güey. No fue aquí donde cacharon al hijo mayor de López Obrador viviendo en una casa en Houston con una alberca de 23 metros rentada por un contratista de Pemex. Aquí no es donde un exgobernador de Chiapas, ahora senador y amigo de beso de mano de la presidenta, le mandaba dinero con sobres, en sobres amarillos a López Obrador para su movimiento a través de su hermano Pío, y que cuando los cacharon dijeron que eran aportaciones para el movimiento. ¿No es aquí donde la presidenta del INE tiene a todos sus familiares metidos en todas las nóminas de todos lados? ¿No es aquí donde se declaró el fin del huachicol, pero realmente nunca se acabó? ¿No fue aquí donde detuvieron a uno de los narcos más buscados en el mundo durante un operativo y luego fue liberado por una orden del entonces presidente López Obrador? Hola gente, hoy hablaremos de la hija de P de Claudia Sheinbaum y su partido corrupto llamado Morena, aliado del narcotráfico. Claudia Sheinbaum Pardo es la actual presidenta de México, cargo que asumió el 1 de octubre de 2024 tras ganar las elecciones federales. Es la 66ª presidenta del país y ha hecho historia al convertirse en la primera mujer y la primera persona de origen judío en asumir la jefatura del Estado mexicano. La Cuarta Transformación, abreviada como 4T, es el nombre que recibe el proyecto político, social y económico de izquierda impulsado en México por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuado en la actualidad por la presidenta Claudia Sheinbaum. El partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, llegó al poder en México en 2018 bajo una estricta bandera de combate a la corrupción y austeridad republicana. Sin embargo, la organización política enfrenta severos cuestionamientos institucionales, críticas de la oposición y escándalos judiciales. Las acusaciones abarcan desde el desvío de recursos públicos hasta investigaciones internacionales sobre presuntos vínculos y complicidad con redes del crimen organizado. La mayor crisis institucional del partido estalló tras las acusaciones formales emitidas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra de figuras del morenismo. Rubén Rocha Moya, el gobernador morenista de Sinaloa, se vio obligado a separarse del cargo tras ser imputado en una corte de Nueva York por conspiración. Se le acusa de recibir financiamiento electoral ilícito y sobornos masivos por parte de los chapitos a cambio de protección estatal. Gobernadores bajo la lupa. Publicaciones de medios como Los Angeles Times señalan que agencias estadounidenses mantienen investigaciones abiertas y alertas sobre visados a los gobernadores oficialistas de estados fronterizos clave como Sonora y Tamaulipas. Cuando Los Angeles Times publicó que al gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, le habían retirado la visa gringa por presuntos nexos con el narco, la presi salió como gallina de pelea a defender a su pollo. 37 veces en un mismo discurso. ¿Cómo chingados no? Las pruebas empezaron a salir y Rochis hasta el cargo dejó. Por eso, ahora que el mismo medio publicó que Estados Unidos investiga a los gobernadores morenistas Américo Villarreal y Alfonso Durazo, y que ya les quitaron las visas, la respuesta ya no es pruebas, sino que ahora dice: tenemos todo el derecho, al menos de la duda. Si la mula no era arisca, Claudis, la hicieron. El fraude histórico de Segalmex. Considerado el mayor caso de desvío de recursos del movimiento.
La Auditoría Superior de la Federación, ASF, detectó un desfalco y desvío de fondos superior a los 15,000 millones de pesos dentro de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, una dependencia para el desarrollo agrícola creada por el propio gobierno de la 4T. El dinero público fue presuntamente desviado a empresas fantasma mediante la simulación de compras de carne, leche y granos básicos. Las que usted verá a continuación son las fotografías del descaro. Ignacio Ovalle, el director de Segalmex, cuando se registró el mayor fraude del sexenio, un desvío de 15,000 millones de pesos, fue captado disfrutando el fin de semana pasado en el lujosísimo resort One and Only Palmilla de Los Cabos, Baja California Sur. Un hotel cuya habitación más barata cuesta $1,250 por noche. 21,000 pesos por noche. Ignacio Ovalle es el protagonista de uno de los escándalos de corrupción más graves del sexenio y vive a todo lujo y con toda impunidad. Si en este país no hubiera impunidad, este hombre tendría que estar en la cárcel, no en uno de los hoteles más lujosos de América Latina. Pero el presidente López Obrador lo protegió. Dijo que su querido Nacho Ovalle no se había dado cuenta del desfalco, que lo habían engañado sus colaboradores. 15,000 millones de pesos. ¿Y el director general no se da cuenta, según López Obrador? Cuando se descubrió este mega desvío de recursos, el presidente protegió a Ignacio Ovalle. Lo quitó de la Dirección General de Segalmex y lo puso como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal dentro de la Secretaría de Gobernación, con el blindaje de Gobernación, y le asignó un salario mensual de casi 109,000 pesos. O sea que Ignacio Ovalle gana 109,000 pesos al mes. ¿Con ese sueldo le alcanza para ir al One and Only de Los Cabos pagando 20,000 pesos por noche por cuarto? Porque es un hombre que se ha dedicado toda la vida a la política. Instituto Nacional Indigenista, CONASUPO, embajador, diputado federal. ¿De dónde sale para un hotel de 20,000 pesos la noche en la habitación más barata? O a lo mejor, como dice López Obrador, no se dio cuenta, lo engañaron y creyó que estaba en un centro vacacional del ISSSTE. Redes de extorsión y complicidad municipal. A nivel regional, se han destapado múltiples nexos ilícitos que involucran a alcaldes de Morena. Tequila, Jalisco. El alcalde emanado de las filas oficialistas fue arrestado por las autoridades estatales acusado de extorsión sistemática a empresas tequileras y colusión directa con el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Jiquipilas, Chiapas. La alcaldesa Blanca Janet Chiu fue removida de su cargo de manera fulminante tras comprobarse cobros de piso e intimidación en contra de comercializadoras avícolas. Cuautla, Morelos. El expresidente municipal Jesús Corona se dio a la fuga luego de revelarse investigaciones que señalan el presunto financiamiento de su campaña con dinero proveniente de escisiones del narcotráfico. Fiscalía de Chiapas detuvo a la alcaldesa de Jiquipilas, Blanca Janet Chiu López, acusada de extorsión agravada tras exigirle dinero a la empresa Avimarca para permitir su operación en el municipio. Tras ser desaforada por el Congreso del Estado, fue relevada por la regidora benemérita Vela Avendaño. Asimismo, en el municipio de Ocosocuautla, la síndica y 5 regidores fueron desaforados y arrestados por extorsionar a la alcaldesa de dicha demarcación a cambio de aprobar proyectos de obra pública. El partido oficialista Morena está formalmente afiliado al Foro de Sao Paulo, FSP, la red internacional que agrupa a los partidos, movimientos sociales y organizaciones políticas de izquierda y centroizquierda de América Latina y el Caribe. La relación entre Morena y este bloque es un punto central en el debate político mexicano, interpretado como un eje de cooperación regional por el oficialismo y como motivo de críticas por parte de la oposición. Desde su conformación y posterior registro oficial, Morena se integró al foro, participando activamente en sus encuentros anuales y asambleas, compartiendo delegaciones junto a otros partidos mexicanos tradicionales de izquierda como el Partido del Trabajo. Morena forma parte del Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo, el órgano ejecutivo que define las resoluciones del bloque. Representantes de Morena firman de manera habitual las declaraciones internacionales del organismo, incluyendo pronunciamientos en contra de sanciones económicas globales y llamados a la integración soberana regional.
La dirigencia de Morena y los gobiernos de la Cuarta Transformación mantienen una estrecha afinidad ideológica y diplomática con los principales referentes del foro, tales como Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil, CEO fundador del FSP en 1990 junto a Fidel Castro. El caso de Cuba ocurrió hace 15 años, de lo que están acusando a Raúl Castro. O 20, no sé. No, chécale cuántos años. 96. Bueno, 30 años. Hace 30 años, imagínense. O sea, ¿qué sentido tiene que en este momento acusen a una persona por algo que ocurrió hace 30 años? Hernán Cortés se caracterizó por ordenar matanzas, por ser uno de los más crueles invasores. Ese era Hernán Cortés, el que ordenó la matanza de Cholula. Familias enteras asesinadas. Hernán Cortés cometió un sinfín de atrocidades contra los indígenas o los indios mexicanos y mexicanas. Bueno, en conclusión, México está en la mierda más absoluta con muchos desaparecidos que el gobierno quiere ignorar. El mayor artífice de esta crisis es Manuel López Obrador, que trajo las semillas del comunismo socialista del siglo XXI a México, y Morena, que es el brazo político del narcotráfico y del terror delictivo en México, además de los casos de corrupción que roban dinero a los contribuyentes a escala industrial. Amigo mexicano que me escuchas, es hora de dejar de ver fútbol, el mundial, eso no te va a dar nada y te va a quitar tiempo de vida. Recuerda que la izquierda ha fracasado en todo el mundo. Ojalá cuando haya un cambio puedas votar por el liberalismo económico y hacer de tu país un mejor lugar en este siglo. Muchas gracias a todos y buenas noches. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rocking boots and white tee. Designer on my cuff link, something like a movie. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Artist out the ranch, I just told you that I'm bout it. I might take offense if you tell me that you doubt it. That's just what it is, yeah, I'm known to make it rowdy. Then I'm for the fit, and I drive a wide body. Who you know?